Saludos de nuevo. En el presente video veremos el ejemplo del diseño de un amplificador BJT de tipo emisor común con transistor PNP. El amplificador que será diseñado tiene los siguientes requisitos: un amplificador de tipo emisor común con una ganancia de voltaje de 50, el signo menos un desfase de salida y entrada, un beta de 200, una carga de 1 kilo ohmio, además usando un transistor de tipo PNP, de manera que se requiere máxima excursión posible en la salida de manera simétrica, usando condensadores de paso y condensadores de acople. Se requiere además una fuente de voltaje DC de menos 12 voltios. Y se requiere entonces encontrar la máxima excursión posible en la salida del amplificador, también el máximo voltaje pico posible a la entrada del circuito para que sea amplificada, y finalmente la potencia máxima que será disipada por el transistor PNP. Para llevar a cabo este diseño se requiere entonces recordar ecuaciones que fueron demostradas en videoclases anteriores. Por ejemplo, la ecuación de la ganancia, la ecuación de la máxima excursión posible en un circuito de tipo emisor común, donde se encontró que el punto de operación requerido queda definido por este BCQ, dada esta ecuación de aquí abajo, y la corriente ICQ definida de esta manera, donde RAC y RDC quedan definidas de esta manera en esta parte de la izquierda, en esta diapositiva. Además, también las resistencias R1 y R2 indicadas en el circuito son dadas en esas dos ecuaciones, donde además se requiere o se prefiere mejor que el paralelo entre R1 y R2 llamado RB sea una condición tal que sea menor o igual a 0.1 veces beta multiplicado por RE. Entonces, de manera que el circuito que se requiere encontrar es este circuito, pero a diferencia del transistor NPN, ubicado aquí en el centro, vamos ahora a un transistor de tipo PNP. Dicho lo anterior, de esta condición de máxima excursión se requiere analizar cuando analicemos el tema de la polarización del circuito. Polarización. Dado que allí es donde se define entonces esta máxima excursión posible a la salida del sistema. Por otro lado, en lo que respecta a la amplificación de voltaje que requiere en el circuito, se requiere recordar que cuando tenemos un condensador de paso aquí en el emisor, la ganancia de voltaje tiene una forma corta, que hemos llamado forma corta 2, también estudiado en una videoclase anterior. De manera que este RE minúscula entonces consiste en un parámetro llamado RE, de manera que está definido por el punto de operación ICQ y el voltaje térmico VT, que hemos ya definido también como 26 milivoltios aproximadamente. Entonces, esta será la fórmula que se requiere en este caso, dado que tenemos un condensador de paso, según se pide en el enunciado, y además una carga RL, una resistencia RC ubicada acá, y pues el signo menos, que ya también nos he indicado antes como desfase de señal entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada. En la imagen se observa ahora entonces el circuito que se requiere diseñar, de manera que se requiere entonces una ganancia de voltaje AB, como se menciona en el enunciado, de menos 50 voltios sobre voltios, una RL ubicada en este punto de 1 kilo ohmio, asumiendo un beta de 200 en el transistor PNP, que está ubicado aquí en el centro. Aquí se observa el transistor PNP. Además se requiere un VCC de menos 12. ¿Por qué negativo? Porque los voltajes en un PNP son negativos. De este VCC se requiere que sea de menos 12 voltios DC. Y se requiere diseñar el circuito de manera entonces que se cumplan esas condiciones de ganancia, de carga, de beta, y con este voltaje VCC ubicado en este punto superior del circuito. Entonces, diseñar, ¿qué es? Diseñar entonces es encontrar todo el circuito a fin de cumplir esta condición de amplificación. De manera entonces específica, en este caso diseñar corresponde entonces a encontrar cuánto vale R1, cuánto vale R2, cuánto vale RC, cuánto vale RE, cuánto vale RC, cuánto vale R2, cuánto vale R1, cuánto vale RE, y también qué condiciones vamos a tomar para CE, para CIN y para Cout también. Y finalmente cuál es el voltaje BI
pico máximo que podemos colocar a la entrada del circuito. Entonces, en esto consiste el ejercicio de diseño. Diseño entonces corresponde a la tarea de cumplir un requisito, que en este caso la ganancia de voltaje, armando en este caso un circuito, ese circuito de manera que se cumpla esa condición de ganancia que se pide, que se requiere. Entonces, generalmente un diseño implica arrancar desde dónde. Cuando tenemos un diseño como este caso, uno generalmente comienza el análisis desde la parte de atrás, es decir, hablando de atrás como la salida al circuito, ¿cierto? Esta es la parte de la salida al circuito, aquí, salida, y aquí está la entrada del circuito. Entonces, en un ejercicio de diseño como este, vamos entonces a proceder de salida hacia la entrada. Entonces, vamos a analizar en ese sentido, desde la entrada, desde la salida hacia la entrada del circuito. Entonces en la salida tenemos RL, ya está dado RL, porque aquí está RL, y también la salida, entonces, ¿qué corresponde? Pues a encontrar esta ganancia de voltaje, ¿sí? Entonces recordemos que la ganancia de voltaje corresponde al voltaje de salida sobre voltaje de entrada, y se requiere que esa ganancia sea de menos 50 voltios sobre voltios. Entonces comenzamos a partir de este punto, que es la condición que se requiere, la condición importante definida aquí, el requisito por excelencia que requiere este amplificador. Entonces, para ello recordamos las ecuaciones, están anotadas en las diapositivas. En este caso, la ganancia de voltaje, la forma corta 2, dado que hay aquí condensador, aquí hay un condensador de paso, entonces recordamos que es menos RL en paralelo con RC sobre RE minúscula, donde esta RE minúscula entonces ya se demostró también en otra videoclase que corresponde a voltaje térmico sobre ICQ. Entonces vamos a llevar esta ecuación a otra diapositiva o a otra imagen más bien para que nos quepa todo el análisis que vamos a hacer a continuación. Aquí está entonces el circuito de nuevo, pero ahora ya de manera central aquí ubicado, donde destaco de nuevo entonces la entrada del circuito y la salida del circuito, de manera que el voltaje, o mejor la ganancia de voltaje, entonces indicado aquí, es el voltaje de salida, donde está el voltaje de salida está ubicado en este punto, aquí entre este punto y tierra queda el voltaje de salida, de la ganancia de voltaje de salida sobre voltaje de entrada, y voltaje de entrada pues ubicado aquí justo a la entrada del circuito. Y eso entonces obedece a esa relación. También alguna bibliografía que he compartido previamente en el curso, también se muestra que esto es menos GM que multiplica a RL paralelo con RC. Hay que recordar también, jóvenes, entonces que estas ecuaciones solo aplican para este circuito. Es decir, si el circuito cambia, recuerden que el circuito que tenemos aquí es un circuito de configuración emisor común, definido tal cual como está aquí en la imagen. Si algo cambia en el circuito, las ecuaciones cambian. Entonces no podemos tomar las ecuaciones de manera memorizada, sino que se requiere siempre tener presente que si algo cambia en el circuito, por ejemplo, algo que puede cambiar es que aquí aparezca una resistencia de entrada, aquí por ejemplo, entonces ya la fórmula no sería esta. O si en alguna parte aparece una bobina o un diodo, tampoco la fórmula sería esta. Entonces, ojo, si mi circuito cambia, cambia la fórmula. Entonces no podemos memorizar fórmulas, siempre recordar que cada fórmula va asociada a un circuito específico. En este caso, este circuito, así mostrado, tiene como fórmula ganancia esta fórmula, ese circuito. ¿Okay? De manera que entonces este GM, también alguna vez en alguna parte se mostró en otra videoclase, que es el inverso GM, es el inverso de la RE minúscula, de esta RE minúscula. Entonces podemos decir que este GM es ICQ sobre voltaje térmico, donde el voltaje térmico también, recordemos de una vez acá, es aproximadamente 26 milivoltios. Entonces aquí está nuestro RE también. Entonces el GM indicado en esta parte vamos a indicar como ecuación 1. Entonces queda anotado así, donde ¿qué se conoce? Entonces conocemos la ganancia porque está en el enunciado como menos 50, conocemos RL
pero no conocemos ni GM ni RC. Entonces tenemos una ecuación con dos incógnitas. Vamos ahora a otra siguiente imagen aquí. Esta ecuación entonces podemos reescribirla también y dejarla de otra manera un poco más clara, digamos. Entonces esta ganancia de voltaje es menos GM, donde GM entonces ya hemos dicho es ICQ. Entonces de una vez colocamos acá ICQ sobre VT, donde VT de una vez 26 milivoltios, que multiplica a RL paralelo con RC. Entonces ordenando esto un poco más, podemos decir que esta ganancia de voltaje es menos ICQ, que multiplica a este paralelo, sobre 26, dejémoslo así, 26 milivoltios. Ok, entonces de nuevo, donde entonces, ¿qué se conoce? Se conoce RL, se conoce la ganancia, no se conoce ICQ y no se conoce RC. Si tuviéramos más fórmulas o más, digamos, información desde el enunciado del circuito, uno podría entonces intentar encontrar algunas dos variables, es decir, ICQ, intentar despejar de alguna forma, o despejando RC, si hubiese otra condición dada en el enunciado. Pero el enunciado, observamos aquí que solo nos entrega una fórmula, o mejor un parámetro de ganancia de voltaje, de resto no nos da nada más, porque la carga pues no es una condición, simplemente es un parámetro. También un parámetro es beta y BC también es otro parámetro, o sea, estos son parámetros, pero requisito del sistema solo tenemos la ganancia de voltaje. Este es el único requisito que tenemos en el circuito como requisito, insisto. Los demás son parámetros dados ya en el circuito. Entonces, dado esto, no tenemos cómo encontrar ICQ ni RC. Entonces, cuando pasa este tipo de casos, ¿qué tocas en el diseño? Asumir. Te toca tomar una posición, o asumes una cosa o asumes la otra. Y a partir de lo que tú asumas o que lo que tú supongas, entonces despejas la otra variable. Entonces, en este caso, dado que solo tenemos la ganancia de voltaje indicada aquí y el valor de RL, entonces voy a asumir un valor de RC que es comerciable, que se consigue, digamos, a nivel comercial. Entonces, en este caso, en el circuito voy a asumir que RC va a valer 1 kilo ohmio, es decir, un valor igual al de la carga RL. Esto es un valor también que va a ayudar a la ganancia, porque recordemos que todo paralelo, como que está indicado aquí en esta parte, paralelo entre RL y RC, siempre va a ser menor que el menor valor. El valor máximo de un paralelo está cuando las dos resistencias son iguales. Cuando en este caso RL es igual a RC, entonces ese paralelo será máximo y por ende va a maximizar la ganancia. Entonces, como un paréntesis acá, podemos decir que en general RL paralelo RC es máximo cuando ambas son iguales. Cuando RL es igual a RC, condición digamos trivial de un circuito paralelo. Cuando RL es igual a RC. Entonces en este caso voy a asumir esto para maximizar. Como yo siempre quiero una máxima ganancia, en este caso un amplificador, entonces voy a maximizar esa ganancia maximizando el paralelo entre esos dos. Y eso se maximiza entonces cuando asumo que RC es igual a RL, en este caso igual a 1 kilo ohmio. Entonces, dada esa suposición, entonces ahora mi fórmula, vamos a esta fórmula 2, dejémosla aquí ya como fórmula 2, marquémosla también aquí para que la tengamos presente, fórmula 2. Entonces ya quedo con que conozco RC, conozco RL, conozco AB, pero no conozco ICQ. Entonces tengo una ecuación con una única incógnita. Entonces de esta ecuación 2 puedo ahora despejar la corriente ICQ. Entonces ICQ va a ser igual a 26 milivoltios que multiplica a la ganancia de voltaje sobre RL paralelo a RC. Y entonces será mi ecuación 3. Ecuación 3. Donde entonces esa ecuación 3, conozco la ganancia, conozco RC porque ya lo asumí,
conozco RL y tengo esta constante, entonces de ahí podré ya despejar ICQ. Llevando ahora entonces cada valor a esta ecuación 3, entonces vamos a encontrar que este valor de ICQ es entonces 2,6 miliamperios. Y tenemos el valor primero del circuito, ICQ. Aquí tienen que observar algo importante, y es que tenemos un transistor de tipo PNP, mostrado aquí en esta parte, PNP. Y recordando entonces también lo que vimos en teoría sobre este transistor, todo lo que está en el transistor definido a nivel de voltajes y corrientes es negativo siempre, ¿sí? Tanto así que el voltaje CC también es negativo. Entonces eso hace que también las corrientes queden con valor negativo. Entonces con ello, esta corriente que tenemos aquí, entonces, si bien acá nos da un valor positivo, porque acá tenemos esto que es negativo y acá tenemos este menos, aquí, entonces da un valor positivo de la corriente. Debemos recordar que es un transistor PNP. De la corriente de esta ICQ es una corriente negativa. ¿Por qué no sale la ecuación? Porque esta ecuación es una ecuación genérica para cualquier tipo de amplificador emisor común, tipo NPN o PNP. Pero en cada caso hay que analizar y recordar, tener siempre presente que en el caso del PNP las corrientes son siempre negativas. Entonces con ello tenemos acá que esta corriente es negativa con valor de menos 2,6 miliamperios, significando entonces eso que la corriente sale del transistor. Aquí tenemos transistor PNP de la corriente IC en DC, o sea ICQ, sale del transistor, también indicado acá por la flechita aquí del emisor. Como aquí la flechita del emisor, entonces la corriente del emisor entra por el emisor y sale por el colector. Entonces eso indica la polaridad negativa de esas dos corrientes, tanto de ICQ, donde entonces en este caso ICQ queda con signo negativo, igual también que la corriente de emisor, o sea la corriente IEQ. Entonces en el transistor PNP las dos corrientes son negativas. Habiendo encontrado ahora esta corriente ICQ que es de polarización, el siguiente paso ya es ir justamente a esta etapa del sistema, es decir, a definir cómo es la polaridad completa del circuito de manera que se garantice la máxima excursión pedida en el enunciado. Vamos entonces ahora a encontrar cómo entonces definir esa máxima excursión, qué condición debe darse para lograrla satisfacer. De acuerdo al estudiar en otra videoclase anterior, entonces la máxima excursión se logra cuando tenemos que el punto de operación cumple estas dos ecuaciones, BCQ dada por esta condición y ICQ dada por esta. Entonces aquí vamos a llamar a estas ecuaciones 4 y 5 respectivamente, de manera que en la ecuación 5, que será esta de aquí abajo de la corriente, entonces conocemos la corriente que ya fue despejada de la ecuación de la ganancia, sabemos cuánto vale BCC, sabemos cuánto vale RAC, enseguida vamos a obtener este dato, y RS también se conoce. Entonces vamos ahora a encontrar estos datos que están acá para poder identificar el punto de operación que permita la máxima excursión del sistema. De las ecuaciones mostradas en la diapositiva, entonces tenemos la ecuación 4 para la polaridad de BCQ y la ecuación 5 para la corriente ICQ, los cuales entonces ambos definen la polarización del amplificador. Polarización del amplificador. Donde entonces hemos también recordado también de las diapositivas y las demás videoclases lo que se define como RDC y RAC. RDC entonces es el camino de resistencia en DC en la salida del circuito, esto es RE más RC, y RAC en general es el camino de resistencia en la salida del circuito en AC, esto es RE más RC paralelo a RL. Aquí entonces hay que también observar algo importante, y es que en nuestro amplificador tenemos aquí un condensador de paso ubicado en paralelo con RE. Entonces este condensador de paso aquí tiene el efecto de anular esta RE aquí. O sea, esta RE en la RAC queda anulada, queda reducido a cero. No porque sea un valor cero la resistencia, sino porque está anulada, insisto, por el condensador de paso ubicado en este punto. Entonces el condensador, mediante la siguiente frecuencia ubicada por la frecuencia del voltaje de la entrada, lo que hace es que reduce este condensador a un corto, y ese corto acaba reduciendo a cero todo
todo el punto que está acá paralelo entre RE y ese condensador. Entonces eso nos lleva a que en esta RAC la RE quede reducida a 0 debido a ese corto ocasionado por el condensador ante la frecuencia de señal del voltaje de entrada. Entonces, en conclusión, en el caso nuestro, la RAC entonces queda solo reducida al paralelo entre RC y RL, que ya dado el valor que hemos definido para ambas resistencias, este RAC en el caso nuestro es ahora de 500 ohmios. Con ello entonces tenemos aquí estas ecuaciones 4 y 5, valores conocidos y otros desconocidos. Entonces en el caso de BCQ no se conoce BCQ, se conoce BCC, que es dado desde el enunciado, se conoce RAC, que está aquí ya, RAC 500 ohmios, y no se conoce RDC. Entonces tengo aquí una ecuación con dos incógnitas. Por el lado de la corriente, conocemos la corriente porque ya fue despejada la corriente desde la ganancia de voltaje, entonces conocemos la corriente ICQ, conocemos el voltaje BCC, conocemos RAC y no conozco RDC. Desde acá puedo despejar RDC porque no la conozco. ¿Por qué no conozco RDC? Porque conozco RC pero no conozco RE. Entonces de ahí pues no conozco a RDC. Desde la ecuación 5, desde 5 podemos despejar a RDC y obtener que esta RDC es BCC sobre ICQ menos RAC. Vamos a llamar esta la ecuación 6. Entonces de acá podemos despejar este RDC de una vez y encontrar que RDC es entonces 4.11 kiloohmios. RDC. Y con ello entonces vamos a encontrar cuánto vale RE. Y entonces dado que RC, esta RC aquí es de 1K, entonces RE nos queda 4.11 kiloohmios menos 1 kiloohmio. Entonces RE resulta ser de 3.11 kiloohmios. Ya tenemos otro valor más para el circuito. Revisando lo hecho hasta ahora, ya tenemos aquí el valor de RL que fue dado del enunciado, RC dado también en el enunciado, ahora RE, y miramos entonces que vamos en el camino de salida hacia la entrada, como ya se indicó desde el comienzo, un recorrido de diseño desde la salida del circuito hacia la entrada al circuito. Entonces nos queda pendiente aún el valor de R1, que aún no lo tenemos, y el valor de R2, que tampoco lo tenemos todavía. Entonces vamos ahora a encontrar cuánto vale R1 y R2. Para ello vemos el análisis estudiado en videoclase anterior, donde entonces R1 está aquí definido, que depende de RBB o de RB, BCC y BBB, voltaje Thevenin en la entrada del circuito, voltaje Thevenin de C. Y R2 por su parte depende también de RB y BB, donde este RB entonces se desea que cumpla esta condición, dado que es una condición que le da estabilidad al circuito, estabilidad del punto de operación, de manera que si hago cambio en el circuito, el punto de operación Q no se vea muy afectado. Entonces, ¿qué nos queda para ello? Pues encontrar cuánto vale este RB, dado que ya conocemos RE y beta. Entonces, cuánto vale este RB y cuánto vale BB. Y para encontrar BB requerimos a la corriente de base en punto de operación de C. De manera que entonces de esta ecuación despejaríamos BB, dado que de acá se encuentra RB, que queda aquí entonces ya localizado, ya definido. También quedaría definido RE, que ya se localizó. BBQ, que también se puede definir dada el transistor PNP y su punto de operación en región activa, y de ahí entonces despejaríamos a BB. Entonces vamos a hacer ese procedimiento ahora. Primero encontrar RB, luego encontrar IBQ a fin de encontrar BBB, y luego con BBB encontramos a R2 y a R1 respectivamente. Vamos a definir a este paso entonces análisis del circuito de C en la entrada del amplificador, del circuito de C en la entrada del amplificador, a fin de encontrar entonces, como ya se indicó, R1 y R2 del amplificador.
Entonces para ello requerimos entonces RB, que debe ser menor o igual a 0.1 veces beta veces RE. De nuevo insisto, condición de estabilidad. Entonces si no hay alguna otra restricción o condición que permita encontrar RB, entonces se usa esta ecuación. Vemos esta ecuación, estamos en la ecuación 6, vemos esta ecuación 7 entonces. Entonces insisto, si no hay otra forma de encontrar a RB, entonces se hace uso de esta ecuación 7, ¿sí? La cual entonces es una condición, como ya mencioné, condición de estabilidad. ¿Qué otra condición podría haber? Por ejemplo, si en el enunciado nos dan la ganancia de corriente o una resistencia de entrada de todo el amplificador, por ejemplo, entonces ahí se podría despejar RB, pero en este caso nuestro, en este enunciado o en este ejercicio no se da esa condición, esa restricción. Entonces, en este caso tenemos la libertad de poder usar esta ecuación 7 para encontrar RB. Entonces con ello, RB, entonces tomamos valor igual a cualquier valor menor o igual, tomamos valor igual, 0.1 veces beta, beta se da que es de 200 y RE se cae en 3,11 kilo ohmios. Entonces con ello tenemos que este RB es de 62.2 kilo ohmios. Por otro lado, IBQ, que antes definido también desde el análisis de la malla del circuito de entrada, queda definido por BBB menos BBQ sobre RBB o RB más beta veces RE. Esta ecuación ya fue también analizada, obtenida en otra videoclase. De acá entonces podemos despejar BB, dado que se requiere BB para poder encontrar R1 y R2. Y acá despejando el BB, entonces esto es RB más beta veces RE, que multiplica a IBQ más BBQ. Llegamos a esta ecuación 8. Entonces esta ecuación que se conoce, entonces se conoce RB, que ya fue identificada aquí, RE ya también se conoce, beta también se conoce del enunciado, BBQ se conoce, vamos a definir enseguida cuánto vale, pero ya se conoce este valor desde la teoría del transistor PNP, y IBQ no se conoce todavía, aún no se conoce. Entonces, primero que todo veamos cuánto es BBQ. BBQ, dado con transistor PNP, se requiere que para región lineal o región activa él esté encendido, la unión, entre base y emisor. Aquí base y aquí emisor. Y esa unión se encuentra encendida con un voltaje encendido de diodo, donde entonces recuerde que esta base aquí es un N y este emisor es un P, que es un transistor PNP. Entonces de manera que el voltaje base emisor es cuánto. Entonces dado que tengo allí NP, entonces no es más que menos 0.7. Entonces aquí en mi valor, entonces BBQ es menos 0.7 voltaje encendido de diodo. ¿Por qué insisto? Porque la región PN está entre el emisor y la base. Es decir, voltaje emisor base es 0.7. Es 0.7 voltios. O lo que es lo mismo, voltaje base emisor, ¿cierto? De la polaridad contraria es entonces menos 0.7 voltios. Entonces por ello coloco acá voltaje base emisor en el punto de operación Q como menos 0.7 voltios. Voltaje para esta parte aquí en el punto de operación Q. Y el voltaje y la corriente IBQ por su parte, recordemos que la corriente IBQ está relacionada con la corriente colector a través del beta. Es decir, IBQ es ICQ sobre beta. Como ya hemos definido la corriente ICQ, que fue encontrada en un paso anterior, por aquí está la corriente ICQ aquí en esta parte, negativa, recuerden que el PNP todo es negativo, entonces esta corriente IBQ no es más que entonces 1 sobre 200 por menos 2,6 miliamperios. Entonces lo cual permite que la corriente IBQ
sea igual a menos 13 microamperios. De nuevo, entonces la corriente IBQ también negativa. De nuevo, insisto, las corrientes y voltajes en el transistor PNP son todos negativos. Y acá está BBQ, por definición de la región de operación activa y de la unión de base emisor allí. Entonces con ello ahora sí tenemos ya aquí todos los valores. Entonces tenemos ya corriente IBQ, voltaje BBQ, todos los valores acá, y podemos entonces encontrar que la fuente de voltaje Thevenin BBB es entonces de la ecuación 8, que nos quede aquí claro de la ecuación 8 aquí. Entonces voltaje de Thevenin BBB es menos 9,6 voltios. Ustedes pueden ir a empezar la calculadora, encontrar, verificar que este valor es donde ha estado RB, insisto, beta RE, corriente IBQ y voltaje BBQ, donde este BBQ es negativo. Ojo con esta parte acá, de nuevo insistiendo que todos los voltajes aquí tienen que dar negativos, igual que también las corrientes, todos negativos. Entonces voltaje de base allí. Entonces con ello tenemos acá RB ya encontrado, IBQ encontrado, BBB también encontrado, BCC, RB, acá también tenemos todo, BCC, RB, BCC, BBB, y entonces también tenemos cada valor requerido para poder encontrar R1 y R2. Entonces tenemos que R1, según lo que se muestra en diapositivas, es RB que multiplica a BCC sobre BCC menos BB. Veamos esta ecuación. Vamos en qué ecuación aquí, vamos en la ecuación 8, entonces aquí ecuación 9. Ecuación 9. Y por otro lado tenemos que R2 es RB que multiplica a BCC sobre BBB. Ecuación 10. Entonces de 9 encontramos que R1 es 311 kiloohmios. Y por su parte de la ecuación 10 encontramos que R2 debe ser 77,8 kiloohmios. Entonces ya cuando tenemos todo el circuito completo, verifiquemos el circuito. Entonces ahora tenemos ya también a R1 y a R2. Nos queda entonces encontrar o definir cuánto vale CI, CE y COUT. Como para esos valores no hay tampoco ninguna restricción, solo se requiere que sean un corto para la frecuencia definida. Vamos luego en la simulación a decir que la frecuencia sea aproximadamente unos 5 kHz. ¿Por qué 5 kHz? Simplemente la frecuencia de banda media. O sea, no tenemos todavía ningún argumento ni ninguna restricción para esto. Más adelante, cuando veamos análisis de frecuencia, vamos a colocar aquí frecuencias específicas. Pero por ahora simplemente decido una frecuencia intermedia de 5 kHz. Para ello entonces voy a tomar que CI va a ser igual a Cout y a su vez igual a CE. Un valor tal que entonces a esa frecuencia 5 kHz esos condensadores sean prácticamente un corto. Vamos a colocarlos allí aproximadamente unos 50 microfaradios. Sin ningún argumento, simplemente un valor que yo ya sé que de por sí va a llevar a una impedancia casi cero a esta frecuencia de 5 kHz. Entonces cuando ya tenemos el circuito montado, tenemos CI ya, entonces con el que he decidido allí, R1 calculado, R2 calculado, RC calculado, R calculado, CE también definido, adrede digamos, y RL también asumido o mejor dado del enunciado. Entonces ya cuando tenemos todo para poder armar el circuito. Vamos entonces a verificar el circuito ahora en SPICE. Antes de simular vamos a primero completar el punto de operación. Que he verificado que completar el punto de operación. Aquí nos falta también algunos datos del punto de operación. Punto de operación Q. Del punto de operación solo tenemos IBQ y CQ hasta ahora. Vamos entonces a completar los voltajes también que hacen parte del punto de operación. Desde el punto de operación tenemos por acá la ecuación 4 para el BCQ. BCQ entonces es BCC que es menos 12.
aquí es la ecuación 4, insisto, BCC sobre 1 más RDC y RAC. Entonces, menos 12 sobre 1 más RDC. RDC lo encontramos por aquí, RDC aquí de 4,11K y RAC 500 ohmios. Vamos aquí a reemplazar sus valores. Entonces 1 más RDC sobre RAC, esto es menos 12 sobre 1 más 4,11K sobre 0.5K. Entonces cancela K con K y nos queda que este BCQ es entonces de menos 1,302 voltios aproximadamente. Y también para verificar la región lineal, recordemos que la región lineal también hay que verificarla siempre, tenemos que el voltaje base colector en el punto de operación Q, en este caso es el voltaje base emisor menos el voltaje BCQ. Esta cuestión también la hemos demostrado ya antes sobre la relación de voltajes que hay en el transistor. ¿Sí? La relación de voltajes que hay aquí en cada nodo entre base colector, colector emisor, que hay una malla allí. Entonces usted puede de allí esa mallita, aquí de esta malla puedes encontrar los voltajes. Entonces de ahí despejando, voltaje base colector es voltaje BBQ, que hemos tomado como menos 0.7 voltios, menos BCQ, que nos acaba de dar menos 1,302 voltios aproximadamente. Entonces con ello tenemos que el voltaje base colector en el punto de operación Q es 0,602 voltios aproximadamente, lo cual entonces para el transistor PNP cumple que es positivo, y siendo positivo entonces cumple que el sistema está en región lineal o en región activa. Entonces estamos en región lineal, llamada también región activa. Entonces con ello pues también estamos verificando que sí tenemos un transistor polarizado para que trabaje como amplificador. Recuerden que para trabajar como amplificador requerimos sí o sí que estemos en región lineal o región activa. Entonces estamos configurados para trabajar como amplificador, lo cual se requiere del comienzo del enunciado. Entonces ahora sí vamos a verificar esto en simulación. Entonces tenemos aquí ya R1 con el valor que hemos encontrado, 311 kilo ohmios, R2 con este valor encontrado, RC definido con 1 kilo ohmio, R encontrado 3,11K aquí, y RL definido del enunciado como 1 kilo ohmio. La fuente de voltaje C menos 12 voltios, y tenemos condensadores que hemos colocado, dado que no tenemos una condición clara o específica de respuesta en frecuencia. Entonces por ahora un valor grande de condensador para que se comporten como un corto a la frecuencia que vamos a colocar luego para la fuente de entrada. Entonces vamos ahora a montar el circuito así. Para el transistor PNP he utilizado transistor de referencia 3906, también lo hemos utilizado antes en otras video clases como transistor de tipo PNP. Vemos acá la flechita que entra en el emisor. Entonces transistor PNP implementado en este caso para el amplificador que estamos armando tipo emisor común. Vamos ahora a simular. En este caso vamos a simular entonces solamente por ahora el punto de operación. Recordemos que antes de que trae como amplificador, primero el punto de operación debe estar bien configurado. Entonces aquí estamos incluyendo el punto de operación, incluir Taylor Bias Point Information, para que nos presente el punto de operación y verificar si corresponde a lo que hemos encontrado en la teoría. Bien, aquí está entonces la información del punto de operación. Entonces la corriente de base aquí de antes menos 13,3 microamperios, en el caso nuestro nos dio menos 13 cerrado. Entonces estamos bien cerquita al valor encontrado en la teoría. La corriente de colector menos 2,57 miliamperios, en el caso teórico nos dio menos 2,6, también bastante cercano al teórico. Voltaje colector emisor nos acaba de dar menos 1,302 y acá está menos 1,39. Pongamos aquí los valores entonces. Entonces acá para este en la teoría nos dio menos 1,302 voltios. Aquí está con 1,39, también un error de menos del 10%. Voltaje base colector positivo está acá. En el caso nuestro nos dio voltaje base colector, nos acaba de dar
de 0.602, también valor cercano también, con un error menor al 10%. Corriente de colector, como ya indiqué, también valor importante. Corriente de colector en la teoría nos dio menos 2,6 miliamperios, aquí está dando menos 2,57, un error bastante pequeño. Y la corriente de la base, aquí indicado, que en la teoría nos dio menos 13 microamperios, acá menos 13,3, o sea, bastante cercano entonces el valor, con un beta. Recuerden que el beta utilizado fue un beta de 200, aquí estamos con un beta de 194, ¿sí? Y vamos también a ver aquí valores importantes. Este beta, este EGM, por ejemplo, ponemos esto aquí que ya está borrando acá, este beta acá 194, y este valor GM, un valor importante, este valor GM. En el caso nuestro, ¿cuánto vale GM? Verifiquemos cuánto vale GM. En el caso nuestro, GM corresponde a ICQ sobre BT, que de acuerdo a nuestros valores teóricos, ICQ es 2,6 miliamperios sobre BT, que es 26 milivoltios. Cancela mili con mili y nos queda que esto es entonces, lo cual nos da entonces 0.1 Siemens. Tiene unidades inversas de ohmios en el caso teórico. En el caso aquí nos está dando un GM de 0.00965, aquí sí, Siemens, aquí 2, 1, 0, ahí está, 0.00965, lo cual es también bastante cercano a 0.1, ¿sí? O sea, realmente hay un error de menos del 10% en este caso. Valor GM importante para la ganancia. Recordemos que al comienzo la ganancia de voltaje se definió como menos GM, el paralelo entre RL y RC. Entonces aquí ese GM es muy importante porque ello pues va a ayudar a que la ganancia corresponda luego a la definida en el enunciado del circuito. También el valor de RP, también que el modelo Pi, en el caso nuestro RP sería 26 milivoltios sobre IBQ 13 microamperios. Podemos que RP también se definió en videoclase, es VT sobre IBQ. Entonces el VT que hemos utilizado en teoría es 26 milivoltios y el IBQ que nos dio, aquí IBQ encontrado, menos 13. Entonces 13 microamperios, lo cual entonces nos da un valor aproximadamente de 2 kiloohmios. En este caso RP según teoría es de 2 kiloohmios y en la simulación nos arroja aquí el SPICE que este RP es de 1,95, o sea 1,95 kiloohmios, también bastante cercano entonces este RP de simulación al RP teórico que se obtendría o que se obtiene con los datos que hemos tomado en la teoría, aquí en la análisis teórico. Entonces vemos que el punto de operación está bien cercano, bastante cercano, con errores de menos del 10% entre valores teóricos y valores simulados. Vamos entonces luego a verificar ahora lo que nos pide el enunciado del ejercicio. Bien, entonces ahora dado que tenemos el circuito montado y también simulado, vamos a verificar entonces la máxima excursión posible en la salida del amplificador, tanto en la teoría como en la simulación. Luego vamos a verificar el voltaje pico máximo posible a la entrada del circuito para que esta señal sea amplificada. Y finalmente la potencia máxima que requiere disipar ese transistor. Entonces vamos a ver en la parte teórica y en simulación esos valores. Dado que el punto de operación que hemos armado, que hemos definido, obedece entonces a la máxima excursión, les falta encontrar cuál es esa máxima excursión. O sea, hemos calculado todo aquí, cada resistencia para que cumpla esa condición. Entonces una vez que ya lo cumple, entonces la pregunta es cuánto es finalmente esa máxima excursión. Entonces también como se definió en teoría, la máxima excursión es el voltaje máximo de la salida del circuito. Esto es, queda definido por dos veces la corriente ICQ por RAC.
En este caso entonces esto es 2 veces la corriente SQ, que es 2,6 miliamperios, por RAC, que es 500 ohmios. En este caso la máxima excursión, pues acá se nos va con 1000, es entonces de 2,6 voltios, es decir, el voltaje pico a pico máximo a la salida del circuito, entonces de 2,6 voltios, pico a pico máximo. Esto es entonces el voltaje de salida pico máximo que se permite en el circuito, es de 1,3 voltios. ¿Qué significa esto? Que ninguna señal de entrada puede hacer que mi circuito amplifique más allá de 1,3 voltios, porque de lo contrario pues tendremos ya distorsión de la señal de salida en el circuito. Entonces vamos a verificar luego esto. Y también con este valor entonces podemos encontrar cuál es el voltaje de salida máximo sobre el voltaje de entrada máximo. Debe coincidir con la ganancia. Esto debe ser 50. Recordemos que el menos es un cambio de fase. Por ahora son valores máximos, entonces el signo menos no interesa aquí. El signo menos, insisto, es un cambio de fase que luego lo veremos en la simulación. Entonces con esto tengo acá que el voltaje de entrada máximo entonces debe ser, aquí despejando, debe ser veo la salida máxima, que es justamente esta, 1,3 voltios sobre 50. Es decir, mi entrada no puede ser, o sea, mi entrada debe ser menor o igual a 1,3 sobre 50. Esto es 26 milivoltios. O sea, ¿qué quiere decir eso? Entonces que yo no puedo colocar en la entrada un voltaje pico más grande que 26 milivoltios. Si hago eso, entonces corro el riesgo de que a esta ganancia de 50, pues simplemente el amplificador intente amplificar los 50, pero la salida sea distorsionada, lo cual pues no es adecuado, porque esa distorsión pues puede implicar, ya si es un audio, entonces una distorsión de audio, o si es alguna otra señal que alimente algún circuito, pues también implicaría una distorsión en la operación del circuito siguiente. Entonces yo no puedo permitir ninguna distorsión en la salida. Entonces mi salida máxima debe ser de 1,3 voltios, de manera que la entrada máxima para esta ganancia debe ser máximo de 26 milivoltios, a fin de evitar distorsiones en las formas de onda de la salida del circuito. Con ello entonces hemos encontrado aquí la máxima exclusión a la salida del amplificador, que es de 1,3 voltios a la salida, y también el voltaje máximo pico que puedo permitir la entrada, que en este caso es de máximo 26 milivoltios. Finalmente, la potencia máxima consumida por el transistor se calcula de la siguiente manera. La potencia máxima consumida en un transistor tipo BJT y en este caso PNP es entonces el producto del voltaje de punto de operación en el colector emisor por la corriente también del punto de operación en el colector. En este caso entonces la potencia máxima, o la potencia que está siendo consumida por el transistor, es entonces menos 1,302 voltios en el colector, en el voltaje colector emisor, por la corriente, que es de menos 2,6 miliamperios. Entonces con ello la potencia disipada en el transistor es 3,38 milivatios. Esta es la potencia entonces consumida o disipada por este dispositivo, lo cual también hay que verificar en la hoja de datos si esta potencia pues es menor a la potencia máxima que el fabricante dice que aguanta el transistor de referencia, en este caso 3906, que fue la que escogí para la simulación en SPICE. Entonces es una potencia realmente muy pequeña y pues ciertamente cumple la condición que el fabricante exige para la buena operación del transistor. Bien, entonces con esto hemos definido aquí la máxima exclusión de salida, el máximo voltaje pico a la entrada y la máxima potencia consumida o disipada por el transistor. Vamos ahora finalmente a ver la simulación completa del transistor con señal y también verificando si la exclusión máxima se da y también el voltaje máximo permitido en la entrada para que el circuito en realidad amplifique. Entonces vamos a observar esto ahora en SPICE. Ok, entonces vamos ahora a analizar la ganancia del amplificador, a ver qué tanto amplifica. Entonces vamos aquí a definir un análisis en frecuencia desde 0.1 Hz hasta 100 MHz para observar el comportamiento de este amplificador
ante variaciones de la frecuencia en la señal de entrada, es decir, aquí en la señal de la fuente de entrada. Entonces vamos a definir ese análisis de frecuencia. He colocado aquí una fuente VAC para poder aquí entonces definir esa condición. Aquí tenemos entonces AC sweep, aquí en la parte superior, AC sweep, para que haya un análisis de frecuencia, y también incluimos el punto de operación para que de una vez más confirmar el punto de operación del circuito. Entonces simulamos y encontramos aquí entonces la relación de voltaje salida sobre voltaje entrada, y vemos aquí la ganancia que casi llega a 50. Vamos a ver a qué valor máximo realmente llega esta ganancia. Ponemos aquí el cursor y está llegando por aquí hasta casi 48, casi 48. O sea, en realidad pues el error es muy bajo comparado con la teoría, donde hemos colocado en la teoría una ganancia de 50, que está dando una ganancia de 48. La diferencia entre la simulación y la teoría pues radica en las variaciones que hay en el modelo de SPICE del transistor utilizado versus el análisis sencillo, simple, de primer orden que hemos hecho en el análisis teórico. Entonces igual tenemos una ganancia bastante cercana a los 50 que se desea originalmente. Vamos a analizar entonces voltaje de entrada y ver si el voltaje de entrada realmente lleva una máxima excursión como se desea. Aquí vale la pena observar que el amplificador no siempre amplifica esta cantidad. Es un sistema parecido a un filtro pasabanda, donde vemos que aproximadamente desde 1 kHz, por acá tenemos el 90% de la amplificación, hasta por acá casi 10 MHz, el amplificador trabaja como un amplificador a esa ganancia, pero por debajo de eso pues vemos que la ganancia se cae. Vemos como por aquí la ganancia ya baja a 10, a 9, ¿sí? Entonces vemos con un sistema pasabanda donde solo en esta banda media entre casi 1 kHz, aquí vemos aquí en la parte, en esa parte del cursor, 1 kHz hasta, como ya indiqué, 10 MHz, el sistema amplifica apropiadamente. Más allá de 10 MHz el sistema deja de amplificar o amplifica pero muy poco, y por debajo de 1 kHz el sistema también deja de amplificar a esa ganancia grande que se desea. Entonces recordemos que esta es la frecuencia aquí a la cual entonces colocaríamos eventualmente la función o la fuente de entrada, la fuente de voltaje de entrada. Entonces quiere decir que una fuente de entrada por debajo de 1 kHz, la ganancia del sistema no va a ser tan buena, y también a una frecuencia mayor a 10 MHz en la función o en la fuente de entrada tampoco tendremos un buen amplificador. Entonces tendremos un amplificador bueno solo en esta banda media entre 1 kHz y 10 MHz. Vamos ahora a colocar entonces una fuente de entrada con un voltaje pico de 25 milivoltios a una frecuencia intermedia de 50 kHz. ¿Por qué frecuencia de 50 kHz? Porque como acabamos de ver, hay un ancho de banda allí entre poco más de 1K y menos de 10 megas en que el amplificador trabaja a su máxima ganancia. Entonces colocar una frecuencia de 50 kHz como una frecuencia más o menos intermedia en esa región de amplificación. Vamos ahora a ver entonces el comportamiento de este amplificador a este voltaje de entrada, el cual se espera que cumpla la condición de voltaje de máxima excursión. Entonces vamos a observar este resultado a continuación. Aquí se observa entonces el voltaje de salida ante ese voltaje de entrada que tenemos en el circuito. Vemos aquí entonces que la máxima salida, vamos aquí el cursor, de nuevo aquí entonces tenemos aquí un voltaje máximo de 1,27 aproximadamente, pico en la parte superior. En la parte negativa tenemos acá no, por aquí tengo este elemento aquí, tenemos aquí un valor inferior de menos 837.5 milivoltios. Tenemos aquí un voltaje pico a pico, vamos aquí los dos de nuevo, vamos aquí este valor acá y el valor inferior por aquí, un valor pico a pico de 2.1472 voltios. Si tomamos esto en calculadora, entonces encontramos, y da el voltaje de entrada de 25 milivoltios, vemos que ya la ganancia se cayó a poco menos de 43 voltios sobre voltios. ¿Por qué sucede esto? Vemos acá también otro gráfico. Vemos aquí ya la ganancia en la parte superior, el máximo menos el mínimo,
de la salida sobre el máximo menos el mínimo en la entrada y nos da una ganancia 42,94 aquí en la parte superior del cursor. Vemos que ya la ganancia se cayó un poco, pero debido a una distorsión que se presenta ya en la salida. Hay una distorsión aquí debido a la presencia de las no linealidades de transistor. Recordemos que el transistor no siempre es lineal, tiene un comportamiento que ya no es lineal en la región que se acerca a saturación, y eso pues entonces hace que haya esta distorsión que digamos no es algo conveniente para el circuito. Entonces tenemos aquí de nuevo que vemos que hay no es una sinusoidal pura, es una distorsión que se presenta allí, insisto, debido a las no linealidades del transistor. Entonces con esto estamos viendo que ese voltaje de 25 milivoltios no, aunque teóricamente sería posible en la vida real del transistor, pues lleva a que trabaje en región no lineal, en la región de no linealidad, que hace que a la salida haya esta distorsión que observamos aquí de una manera digamos no uniforme y no sinusoidal, como se esperaría en un amplificador digamos convencional. Entonces esto se debe a la no linealidad ocasionada por el voltaje de entrada, que está siendo un poco grande digamos para este amplificador de pequeña señal. Entonces vamos a colocar un voltaje menor y observar su comportamiento final. Ahora he colocado un voltaje pico de 20 milivoltios, claramente menor a aquellos 26 encontrados en teoría. Vamos a ver ahora el resultado de la simulación. Aquí está la simulación que se obtiene. Ya vemos que claramente hay una señal más simétrica, más semejante a una sinusoidal, con un voltaje pico a pico de 1,83 voltios, lo cual nos lleva una ganancia de casi 47, bastante cercana ya al 48 que nos daba en el ancho de banda previo. Si ahora miramos aquí entonces la ganancia, el máximo menos el mínimo en la salida sobre el máximo menos el mínimo en la entrada, vemos que ya tenemos ganancia de 46, que entonces se asemeja. Aún así hay unas pequeñas digamos distorsiones aquí en la parte inferior, porque todavía estamos en región no lineal del transistor. De esta manera entonces hemos confirmado que el transistor amplifica bien bajo el circuito que hemos diseñado, que está aquí mostrado en esta imagen una vez más, donde ya el voltaje de entrada entonces, si bien cumple la condición de máxima excursión, pues está a un valor aún muy grande que está ocasionando una distorsión no lineal en el amplificador, pero debido al comportamiento interno del transistor y sus no linealidades definidas por el fabricante. Entonces vamos ahora a cerrar esta tutoría con las referencias bibliográficas de este tema. Bien, para cerrar entonces hemos diseñado satisfactoriamente un amplificador emisor común con una ganancia casi de 50, una ganancia más o menos de 48, con un transistor de tipo PNP, en este caso una referencia 3906, con un beta de 200, una carga de 1 kilo ohmio. Hemos también logrado máxima excursión, tanto así la máxima excursión que estamos viendo una distorsión no lineal por el comportamiento interno del transistor PNP que se escogió. También hemos utilizado transistores de paso y de acople a fin de maximizar la ganancia del transistor. Hemos usado una fuente de voltaje de 12 voltios DC negativos. Hemos encontrado la máxima excursión, el máximo voltaje pico a la entrada y la máxima potencia disipada por el transistor. De manera que entonces se ha diseñado un amplificador completamente desde cero, encontrando R1, R2, RC, RE y las demás condiciones que se requieren para este amplificador de voltaje. Fíjate la bibliografía del tema para complementar cualquier duda que haya sobre este concepto. Hasta pronto.